mi amigo querido, vamos a estudiar la lección número 3 para el 20 de abril del año 2024. El título de la lección es La luz brilla en la oscuridad. Antes voy a responder una pregunta también relacionada con la oración. Muchos jóvenes me dicen, pastor, ¿cómo? Yo sé que tengo que orar, yo sé que la oración es vital, pero es que no me da ganas de orar. ¿Cómo oro si no tengo ganas de orar? A veces me esfuerzo, me obligo a mí mismo, pero es aquella oración, Padre nuestro que está en los cielos, gracias por el día, dame un buena noche, descanso en el nombre de Jesús, amén. Pero ¿cómo puedo orar cuando no tengo ganas? Bueno, querido, orar es abrir el corazón a Dios. Entonces, si no tienes ganas de orar, comienza por ahí, justamente, acostado en tu cama, dile, mira, Señor, yo sé que tengo que orar. Yo sé que la oración es vital, pero no tengo ganas de orar. ¿Qué hago? ¿Por qué? Me gusta la televisión, me gusta la radio, me gusta internet, me gusta hasta leer, pero no me gusta orar. ¿Qué hago si no tengo ganas? Solo que cuando tú hablas de esa manera con Jesús, ya estás orando. Y esa es la verdadera oración. Porque la oración es abrir el corazón a Dios como si fuera tu mejor amigo. Cuéntale a Jesús, por ejemplo, cuéntale lo que has hecho. Desde que te levantaste en la mañana hasta que llegaste en la noche a la casa. Cuéntale lo que te parece a ti tontería, asunto rutinario que no le interesa a Dios. Dios se interesa por ti. Él conoce todo lo que has hecho. Cuando tú le cuentas, le abres tu corazón, le hablas de tu tristeza, tu alegría, tus luchas, tu indecisión, Él sabe todo, pero estás acercándote de Él. El propósito de la oración es acercarte a Dios, vivir con Él una experiencia bonita de amor, de amistad. Entonces vamos al estudio de la lección. Estamos estudiando el gran conflicto. En esta oportunidad la luz brilla en la oscuridad. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrar que una de las maneras como el diablo va a destruir a la iglesia de Dios, y eso fue desde la iglesia primitiva, es mezclando el agua con la leche hasta que quede solo agua y ya no haya leche. Entonces nuestra única seguridad para no diluir nuestra fe en Cristo, para no diluir la confianza en la verdad, nuestra única seguridad es la palabra de Dios. Vamos a leer dos textos para ver que estos dos grandes comandantes de los ejércitos, el comandante de la luz, Cristo, el príncipe de los príncipes, y el comandante de las tinieblas, Lucifer caído, un ángel egoísta, orgulloso, que trata de destruir al pueblo de Dios. Estos grandes comandantes son descritos en la Biblia de una manera interesante. Mira, bajo el primer subtítulo tenemos la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Y mira lo que dice Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad no es un concepto. La verdad no es una declaración. La verdad es una persona. Jesucristo es la verdad. Entonces, si tú quieres conocer la verdad, necesitas primero conocer a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo, tus ojos se abren a la verdad. Y Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad. La verdad no es relativa, porque Jesucristo no es relativo. No hay nada más concreto, eterno, sólido que Jesucristo. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu Santo. Entonces, la verdad no puede ser relativa, porque si Jesucristo es la verdad, y Jesucristo es algo concreto, que
traspasa los siglos, entonces, ¿cómo alguien puede decir que la verdad es relativa? El asunto es que cuando el ser humano llega a sus propias conclusiones y le quiere llamar a sus conclusiones la verdad, ahí se meten problemas. Porque cada ser humano va a tener su verdad. Y la verdad no puede ser así. Si tú quieres conocer la verdad, tienes que conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ya el enemigo es conocido de otra manera. Mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo Jesús a los fariseos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Interesante. El propio Señor Jesucristo dijo que el diablo se apartó de la verdad, porque se apartó de Jesucristo, porque ambicionó el trono de Jesucristo, porque luchó contra Jesucristo ahí en el cielo y fue expulsado. Se apartó de la verdad y ahora se ha vuelto el padre de la mentira. Entonces, en este conflicto de los siglos, Jesús va a luchar con la verdad, mientras que el arma favorita del diablo va a ser la mentira. La estrategia del diablo es: ¿cómo hago para que la mentira sustituya la verdad? Y él es astuto. Él no puede ir contra la verdad, porque él sabe que él va a perder. Entonces hace que la mentira solapadamente se mezcle con la verdad. Y eso es lo que sucedió con la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía la palabra de Dios en sus manos, la doctrina pura. Pero muchos paganos se convirtieron en los primeros siglos. Y esos paganos llegaron a la iglesia cristiana arrastrando muchas de sus convicciones paganas. Y en la convivencia con los cristianos comenzaron a introducir su manera de pensar. Su manera de pensar equivocada, que no tenía fundamento en la palabra de Dios. Y por otro lado, la palabra de Dios comenzó a ser dejada de lado. Y entonces la tradición comenzó a ocupar el lugar de la palabra de Dios. Y hoy muchas veces iglesias que se dicen cristianas le dan más importancia a la tradición de la propia iglesia que a la palabra de Dios. Por eso digo que nuestra única salvaguardia es la palabra de Dios en nuestras manos. Jesucristo dijo antes, en su oración intercesoria antes de ir para los cielos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, si tú quieres tener la seguridad de que lo que crees es la verdad, tiene que tener fundamento bíblico. Tienes que ir a la palabra de Dios para ver lo que la palabra de Dios dice con relación a lo que tú crees y a lo que tú piensas. Segunda parte de la lección: lobos salvajes. Aquí vamos a ver que el enemigo va a colocar en medio de la iglesia ovejas disfrazadas. Digo, lobos disfrazados de ovejas. Y esos lobos disfrazados de ovejas van a tratar de engañar a las otras ovejas. Leo lo que dice Hechos 20, 28 al 32. Dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, hermanos,
os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este versículo es claro. Pablo dice, hermanos, cuando yo me vaya, y Pablo iba a descansar un día y descansó. Entonces, en las manos de la iglesia quedarían parte de sus escritos también, sus escritos y escritos de otros discípulos, de otros apóstoles inspirados por Dios. Y esa sería la garantía de la verdad. Pero infelizmente cuando ellos muriesen, la tendencia humana es comenzar a sustituir la palabra de Dios por ideologías humanas. Y yo creo, me parece, en mi opinión, querido, tú tienes todo el derecho de emitir tus opiniones, de pensar, de raciocinar. Lo que tú no tienes derecho es de sustituir la palabra de Dios por tus conceptos humanos. Por más bonitos que tus conceptos humanos te parezcan. ¿Cómo puede en la iglesia haber lobos disfrazados de ovejas? Evidentemente, si son líderes, si son predicadores en la iglesia, pero son lobos vestidos de oveja, tienen la Biblia abierta. Entonces, ¿cómo un hombre puede tener la Biblia abierta y sin embargo ser un lobo disfrazado de oveja? Es fácil, querido. Mira lo que dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Interesante que cuando Jesús estaba en el desierto para comenzar su ministerio, el diablo se presentó a Jesús. No se presentó como diablo, se presentó como un ángel de luz y se presentó con la Biblia abierta. Porque en cada tentación el diablo comenzó diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces Pablo dice, no te sorprendas que en estos días pueden aparecer hombres con la Biblia abierta y diciendo, mira, escrito está. Pues el enemigo también hizo la misma cosa con Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo no cayó? Porque Jesucristo conocía bien el Torá. Y entonces él refutó al diablo con la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo usa la palabra de Dios, pero la tuerce, la distorsiona, saca la palabra de Dios de su contexto y le hace decir lo que Dios no dijo. Entonces, una de las defensas que tú tienes es tomar la palabra de Dios y leer todo el capítulo, a veces todo el libro, para ver qué es lo que este versículo está diciendo. Porque tomando un versículo de aquí, otro versículo, tú puedes crear la doctrina que tú quieras. Pero la Biblia tiene que ser estudiada en su contexto y no con un versículo sacado de su contexto, porque ahí tú le vas a hacer decir a la Biblia lo que tú quieras. Yo siempre digo, bromeando, que una persona te puede llevar al suicidio, a cometer suicidio, con la Biblia abierta, porque te lee un versículo que dice, y saliendo Judas fue y se ahorcó. Hermano, ¿está escrito o no está escrito? Está escrito. Otro versículo, ve tú y haz lo mismo. Hermano, ¿está escrito o no está? Está escrito. Entonces el tercer versículo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto, pronto. Si Judas se ahorcó, y que aquí dice que ve tú y haz lo mismo, y aquí dice, ve tú y hazlo ahora, entonces todo el mundo a suicidarse. Y hay muchos líderes que han llevado grupos enteros al suicidio de esa manera. No, querido, hay que ser precavidos, astutos en el estudio de la palabra de Dios, en el sentido que no te dejes engañar
Oye con tus propios ojos, mira con tus propios ojos lo que está escrito en la palabra de Dios y entiende el versículo en su contexto. Pero en la iglesia primitiva, pues el diablo se introdujo y comenzó a sembrar cizaña, a mezclar la leche pura con el agua. Y finalmente va a quedar solo agua y ya no hay más leche. Vamos a la tercera parte. Salvaguardados por la palabra. Juan 17, 15 al 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El pueblo de Dios tiene que ser el pueblo de la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 1, vemos a una mujer vestida de sol. Esa mujer simboliza a la iglesia de Dios. Y ella tiene como fundamento la palabra de Dios. Naturalmente, mi estudio esta mañana no tiene que ver con el capítulo 12 de Apocalipsis. Pero el fundamento de la iglesia de Dios es la palabra de Dios. No son conjeturas humanas. No es porque los líderes de la iglesia se reunieron y dijeron a partir de hoy va a ser esto porque la iglesia ha decidido. No, la iglesia no puede decidir nada. Lo que la iglesia decide solo tiene razón de ser si tiene fundamento en la palabra de Dios. Y para eso tienes que ser un conocedor de la Biblia. En el cuarto subtítulo vemos el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Puede ser peligrosísimo. Oh, querido, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Vuelvo a repetir, la verdad no es un asunto de opinión humana, es un asunto de revelación divina. Ante la revelación divina que está registrada en la palabra de Dios, mi opinión no tiene sentido. Ahí mi opinión no tiene vez. Dios nos ha dado libertad para todo, pero nos ha mostrado la consecuencia de las decisiones que tomemos. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, Padre, Hijo y Espíritu Santo dijeron, he aquí el hombre ha comido del fruto y se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. ¿Quiere decir que conocer el bien y el mal es hacerse como Dios? No. La palabra dice ahí conocedor del bien y del mal, pero en el libro de Samuel Dios explica que el conocedor del bien y del mal en realidad es el determinador del bien y del mal. Solo Dios tiene el derecho de decir lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es Dios. Él es el determinador, el conocedor del bien y del mal. Tu libertad es escoger el bien o escoger el mal. Pero Dios no te ha dado libertad para escoger el mal y decir que es el bien. Ni te ha dado libertad para escoger el bien y decir que es mal. Eso tú no tienes libertad. Eso solo Dios. Pero cuando Adán y Eva determinaron que comer del fruto era bueno para ellos, estaban colocándose en el terreno de Dios, diciéndole a Dios, Señor, tú no eres el único que va a determinar lo que es bueno para mí, yo también lo puedo hacer. Ahí se volvieron y trataron de ocupar el lugar de Dios. Y a lo largo de la historia veremos que la propia iglesia cristiana, a medida que fue creciendo, comenzó a emitir sus opiniones humanas y a olvidarse de la palabra de Dios. Proverbios 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Entonces tus opiniones, mis opiniones, las opiniones humanas no tienen ningún sentido si no tienen fundamento en la palabra de Dios. Terminamos estudiando el tema de la batalla por la mente.
En este gran conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, el enemigo quiere apoderarse de tu mente y de tu corazón. Y muchas veces lo hace a través del fanatismo, de la intolerancia, de la intransigencia, de la obstinación, o como tú le quieras llamar. El obstinado, el intransigente, el radical, el chiita, usando una palabra moderna, él no quiere conocer la verdad. Él tiene sus preconceptos, sus ideas y no quiere entender nada. No quiere entender. Y eso es peligroso. Y el enemigo, una de las armas que tiene es justamente la obstinación. Te ciega los ojos, te venda los ojos del entendimiento para no aceptar la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, tú les puedes explicar, no quiero saber, simplemente no quiero, no me hables. Pero la persona inteligente no hace eso. La persona inteligente, a ver, dice Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Háblame lo que tú quieras, explícame. Y dime dónde está el fundamento de lo que tú me estás diciendo. Ahora yo te voy a explicar lo que yo creo. Y aquí está el fundamento, que es la palabra de Dios. Oh querido, Dios te ama, Dios te llama. Su palabra está en tus manos. Ve a la Biblia con actitud humilde, con el deseo de aprender, de mantener comunión con Jesucristo. Nosotros no somos fanáticos de un equipo de fútbol. No, porque yo he visto la camiseta de esta religión. No, yo he visto la camiseta de la otra. No, yo he visto la... Solo falta esas barras bravas, organizadas, peleando uno contra el otro. No. Para exponer la verdad no necesitas ser agresivo. No necesitas ser radical. Tienes que aprender a dialogar con las personas, con amor, con cariño, pero con la palabra de Dios abierta. Un grande abrazo, muchas bendiciones de Dios para ti en esta semana. Felicidades. Hay mucha gente que pasa por momentos difíciles, por tribulaciones, por dificultades terribles. El que está bien, por la gracia de Dios, no puede entender, por más que quiera colocarse en el lugar de la otra persona, del sufridor, no puede entender, porque cada caso es un caso diferente. Yo quisiera que todos los que me están mirando en este momento estuviesen pasando por los lugares de verdes pastos y aguas tranquilas. Pero sé que muchos también están pasando pues por el valle de la sombra de la muerte. Vale la pena conversar con Dios, orar. El otro día alguien me preguntaba, y voy a responder esa pregunta ahora. Pastor, Dios sabe todo, Él conoce todo. Claro, Él es omnisapiente. Entonces Él sabe todo lo que me sucede. Claro que sí. Entonces, ¿para qué necesito orar? Si Él ya sabe lo que necesito. Esta es una pregunta interesante. Y te voy a decir algo que te puede sorprender. El propósito de orar, de la oración, no es informarle a Dios sobre lo que nos está pasando. Él es Dios. Antes que le pidamos cualquier cosa, Él ya sabe. Pero entonces, ¿para qué tenemos que orar? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuanto más oramos, entonces Dios no nos va a responder. Y si no oramos mucho, Dios no nos va a responder. Querido, hay que ser lógicos en nuestras actitudes. Dios sabe todo. Y si mañana tienes que pagar un dinero que no tienes, Él sabe. Y si estás con miedo de perder el empleo, Él sabe. Y si te han diagnosticado con un cáncer, Él sabe. Y si tienes a un ser querido en el hospital al borde de la muerte y estás sufriendo por eso, Dios sabe todo. Y entonces, ¿por qué orar? Es que no oramos para informar a Dios. Oramos para mantener la comunión con Dios.
para conservar la comunión con Dios. Cuando tú te arrodillas en medio del dolor, de las dificultades y oras, clamas a Dios y le dices lo que estás sintiendo, le muestras con tus palabras, expresas lo que va dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Tú te estás manteniendo en comunión con el Señor Jesucristo. Tú lo sientes cerca de ti. Tú conversas con Él. Y cuando te levantas de tus rodillas o cuando terminas tu oración, te sientes más poderoso. Puede ser que las circunstancias por fuera no han cambiado, continúa todo igual. Pero por dentro tú has cambiado. Y a veces lo que Dios necesita para cambiar las circunstancias adversas de tu vida es a ti mismo, pero curado de la desconfianza, de la duda, del pesimismo, del derrotismo. Entonces, cuando tú oras, te mantienes en comunión con la fuente del poder que es el Señor Jesucristo. Y cuando terminas de orar, pues eres capaz de caminar por encima de las aguas. Eres capaz de abrir el mar rojo. Eres capaz de hacer maravillas en el poder de Dios. Ahora me vas a hacer otra pregunta. ¿Y entonces por qué tengo que orar por otra persona? Porque mi oración, si mi oración sirve para comunicarme con Dios, ¿de qué le sirve a la otra persona que yo ore por él? Porque aquí a la página muchos de ustedes entran colocando sus pedidos de oración. Y yo oro por ustedes. Pero ahora tú dices, pastor, pero usted está diciendo que yo con mi oración no voy a cambiar la opinión de Dios. Yo con mi oración no voy a informarle nada porque Él sabe que la oración me hace bien a mí. Pero ¿y si estoy orando por otra persona, cómo hago? Bueno, eso te voy a responder en la lección de la próxima semana. Ahora vamos a la lección número 4. Para el 27 de abril del año 2024. El título es Defendamos la verdad. Y el propósito de esta lección es mostrar que a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, ha habido hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ser perseguidos e inclusive a morir por causa de su fe, para defender su fe, para defender la palabra de Dios, para defender la verdad. Inclusive el apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, dice que estaba desterrado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, por su fidelidad a la palabra de Dios y por no renunciar a sus convicciones fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces vamos a la primera parte de esta lección bajo el subtítulo de La iglesia perseguida pero triunfante. Muy bien. Ya dijimos en las lecciones pasadas algo que tenemos que recordar siempre a lo largo de las 3 lecciones. Dijimos que hay un conflicto entre Cristo y Satanás. Cristo tiene su pueblo, Satanás también tiene sus seguidores. Y lo que más el diablo quiere es destruir a Jesús y al pueblo de Dios. Pero como ya enfrentó a Jesús muchas veces y siempre fracasó, ahora se las agarra con el pueblo de Dios, con nosotros los seguidores del Señor Jesucristo. Y quiere destruirnos de 2 maneras. Primero, viene astutamente, con engaños. Toma la palabra de Dios, la tuerce, la modifica, la cambia, le saca un pedazo, le aumenta otro pedazo. ¿Para qué? Para llevarte al error, para llevarte a la oscuridad, a la penumbra, para llevarte al terreno de la mentira, que es el terreno de Él. Pero Él ha descubierto también que a lo largo de los tiempos ha habido hombres y mujeres que han permanecido fieles a la palabra de Dios. Estudian la Biblia y no se dejan engañar. Entonces el enemigo usa su segunda arma. Ya que tú no aceptas pacíficamente el engaño, entonces te voy a perseguir, te voy a obligar a desistir de tu fe. Y entonces ahí entra en acción la persecución religiosa, la persecución por causa de tus convicciones religiosas. Entonces leo ahora, con ese contexto,
Daniel 7, 25. Dice así: y hablará palabras contra el Altísimo. Quiero decirte que en el capítulo 7 de Daniel, Daniel ve 4 bestias que representan a los imperios mundiales. Pero ve una última bestia que representa al último imperio, el imperio romano. Y después esa bestia tiene 10 cuernos, y uno de esos cuernos adquiere tinte religioso. El poder romano era apenas un poder político, militar, pero ahora en la figura de ese cuerno adquiere contornos religiosos. Por eso Daniel en su visión dice: y hablará palabras contra el Altísimo, este cuerno, que simboliza un poder religioso, un movimiento religioso, que simboliza una iglesia. Hablará palabras contra el Altísimo. Aquí está en el terreno espiritual, porque se atreve a hablar contra Dios. Sigo leyendo: y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Los seguidores de Jesús. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando alguien se atreve a querer cambiar la ley de Dios, está luchando contra el propio Dios, porque el Señor estableció sus instrucciones resumidas en los 10 eternos principios de la ley de Dios. Pero este poder religioso se atreve a cambiar, toma la ley de Dios que está en la palabra de Dios y la cambia, la modifica. Y sigo leyendo: y serán entregados en su mano, los santos, los fieles, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nosotros entendemos que un tiempo es un año, y lo voy a explicar un poco más adelante. Un tiempo es un año. Tiempos, dos años, ya son 3 años. Tiempos, un año más 2 años, 3 años. Y medio tiempo, 6 meses. O sea, aquí, si tú juntas un año más 2 años más medio año, tú tienes 3 años y medio. El año tiene 12 meses y cada mes tiene 30 días. Y si tú multiplicas 30 días por 36 meses, vas a llegar a la conclusión de que da 42 semanas. Con esto en mente, leamos ahora Apocalipsis 13, 5 al 7. Dice: también se le dio boca al dragón, que hablaba grandes cosas y blasfemia de hablar contra Dios. Aquí nuevamente hay implicaciones religiosas. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, persiguió a los fieles 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es el mismo poder religioso que Daniel presenta, solo que en Daniel dice que él persiguió a los santos durante tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Pero aquí dice que persiguió a los santos 42 meses, lo que te estaba explicando antes, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a leer Apocalipsis 12, 6 y el versículo 14 también. Y dice así: y la mujer, que es el símbolo de la iglesia, porque en el capítulo 12, versículo 1, se presenta a la mujer vestida de blanco, la iglesia de Dios. El texto dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, la profecía de 3 años y medio, que es la misma de 42 meses, ahora es 1260 días. O sea, es la misma profecía. Es un periodo de persecución de la iglesia de Dios. Los fieles seguidores de Dios serían perseguidos durante todo ese tiempo. Y se le dieron alas a la mujer, las 2 alas de la gran águila, para que
volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Nuevamente aquí la figura de Daniel. Ahora, querido, si tú revisas la historia, vas a ver que la iglesia de Dios, los fieles, obedientes seguidores de las instrucciones de la palabra de Dios, fueron perseguidos del año 538 después de Cristo hasta el año 1798. ¿Por qué estas fechas? El Imperio Romano derrotó a los érgulos, a los vándalos y a los ostrogodos, que eran tribus bárbaras que traían doctrinas extrañas, doctrinas que estaban contra la iglesia cristiana de aquellos días. Y entonces el Imperio Romano adquirió una fuerza terrible. Y comenzaron a perseguir a todos aquellos que no creían en lo que la iglesia decía. Pero había un pequeño grupo que no quería obedecer a la iglesia, sino que quería obedecer la palabra de Dios. Pero desde que Cristo se fue hasta el año 538 habían pasado ya 5 siglos. Y en ese tiempo el paganismo había ido entrando a la iglesia cristiana. Ahora ya no era la iglesia cristiana pura de los tiempos de Jesús o de los tiempos de los apóstoles. Era una iglesia contaminada por falsas doctrinas paganas que no tenían fundamento en la Biblia. Entonces, ya que no tenían fundamento en la Biblia, la propia iglesia dijo, sí, en la Biblia puede no haber fundamento, pero la tradición, ¿y qué es la tradición? Lo que la iglesia decide, la tradición tiene igual valor que la Biblia, solo que en la Biblia tú no encuentras un versículo que diga que la tradición puede ser colocada a la altura de las enseñanzas bíblicas. Entonces, comenzó una persecución a todos los que querían ser fieles a la palabra de Dios. Y esa persecución comenzó el año 538 y fue hasta el año 1798 cuando el líder de la iglesia, que se llamaba cristiana, fue preso en la época de la Revolución Francesa, fue preso. Ahora, lo interesante es que la profecía decía que la verdadera iglesia de Dios, simbolizada por la mujer vestida de blanco, sería perseguida. Pero la iglesia cristiana, que se llamaba cristiana, en lugar de ser perseguida, perseguía. Y perseguía a los cristianos que insistían en obedecer la palabra de Dios y únicamente la palabra de Dios. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. La luz vence a las tinieblas. Oh, queridos, los fieles derrotaron al enemigo. ¿De qué manera? Conservando la verdad bíblica y soportando la persecución terrible contra ellos. Ahora leamos lo que dice Judas 1, versículo 3. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mira lo que la Biblia decía en el libro de Judas. Decía que el pueblo cristiano debe contender ardientemente por la fe. Ahora, este contender ardientemente por la fe no quiere decir tomar armas y luchar. Nada justifica guerra. Guerra religiosa no puede existir, pero no guerra del pueblo cristiano. El pueblo cristiano no puede usar armas para perseguir al que no cree como él o para defender su fe. Estando siendo perseguido, podría tomarse en armas y decir, ¿qué cosa? Estoy defendiéndome. No, pero en la Biblia no encontramos apoyo para que el pueblo de Dios tome armas y persiga o participe de una guerra. Entonces, ¿por qué dice aquí Judas que debemos contender? Porque esa palabra contender nos da la idea de lucha, de guerra. Es que esa palabra contender en el original griego
es el verbo epagonisestai. Epagonisestai, que podría ser traducido que os esforcéis en perseverar en la fe. Esforzaos para no ceder a la presión, a la persecución. Que no tengáis miedo. Tenéis que ser firmes hasta el final. Hay una Biblia llamada la Biblia del Jubileo que traduce este versículo así: para que os esforcéis a perseverar en la fe. Bueno, vamos a la tercera parte. Antes de eso quiero decir, ¿y cómo es que el enemigo luchaba? ¿Cómo es que el enemigo perseguía, además de tener las armas? ¿Cómo perseguía? Interesante. 2 Corintios 11, 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles. Se está refiriendo a líderes religiosos. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo ataca el enemigo a la iglesia? Con la persecución, ya que el engaño no le dio resultado. Pero los líderes de esta iglesia, que se llama cristiana y que persigue a los obedientes de la palabra de Dios, dice que son ministros disfrazados, es decir, ministros que enseñan no lo que la palabra de Dios dice, sino lo que la tradición dice. En realidad enseñan un evangelio contaminado. Vamos a la tercera parte del estudio. Valor para permanecer firmes. Y aquí vamos a estudiar el ejemplo que los valdenses, un pueblo fiel, nos dejó. Ese pueblo, los valdenses, nos dejaron un ejemplo extraordinario de fe. Mira lo que dice Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra guerra no es de cañones, de armas, es una guerra espiritual. No peleamos contra carne y sangre, peleamos contra fuerzas espirituales. Solo que esas fuerzas espirituales vienen a través del engaño, de la doctrina falsa, de la doctrina que no tiene fundamento en la palabra de Dios. Y cuando hay un pueblo fiel, entonces, a pesar del engaño, entonces viene la fuerza, la persecución. Y durante la Edad Media los valdenses se escondían en las cuevas para transcribir la palabra de Dios en las manos, a mano, transcribían la palabra de Dios, no había imprenta, a mano. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos se esparcían por la ciudad como vendedores ambulantes de utensilios de casa, de cualquier cosa así, pero de paso vendían escondidos la palabra de Dios. ¿Por qué escondidos? Porque si alguien descubriese que estaban vendiendo la Biblia, eran perseguidos, declarados herejes. Eran quemados en la plaza pública. Era terrible. La Biblia prácticamente había desaparecido, estaba escondida. La iglesia que dominaba el mundo de aquellos días tenía el argumento de que no todos pueden entender la Biblia, que solo la iglesia puede entender la Biblia. Entonces, bajo ese pretexto de que solo la iglesia puede entender la Biblia, mezclaba las enseñanzas bíblicas con la tradición. ¿Y por qué la tradición? Porque la iglesia lo ha dicho. Quiere decir, ¿en qué parte de la Biblia tú encuentras que cuando la iglesia dice una cosa, la dice contra las enseñanzas bíblicas? No puede ser. Pero esa era la realidad. Entonces, como resultado de todo eso, comenzó la Reforma. La Reforma fue un movimiento de regreso a la palabra de Dios.
Salmos 119, versos 140, 161, 162, dice lo siguiente, mira, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Y Jeremías decía la misma cosa de otra manera. Jeremías 15, 16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo, por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Oh querido, el verdadero pueblo de Dios es un pueblo bíblico. Es un pueblo que no está dispuesto a obedecer tradiciones humanas, sino únicamente la palabra de Dios. Y en los principios del año 1500 apareció John Wycliffe. Y él fue quemado vivo. Quiere decir, era para quemarlo vivo. Pero en realidad sus ejecutores lo ahorcaron mientras lo estaban amarrando a la hoguera. Y gracias a Dios, cuando él murió, cuando él fue quemado, ya no sentía porque estaba completamente inconsciente. Pero así fueron perseguidos los que defendían la palabra de Dios. Tú tienes que leer un poco de historia y te aconsejo que leas el libro El conflicto de los siglos. Estamos inclusive estas lecciones basadas en el libro Conflicto de los siglos. Hay capítulos enteros hablando de los reformadores, del sufrimiento, del dolor de esos hombres. John Wycliffe tradujo la Biblia del latín para el inglés. ¿Para qué? Para que los ingleses pudiesen tener acceso a la palabra de Dios. En medio de eso todo, esos hombres sufrían animados por la esperanza. Juan Hus, Jerónimo, Tyndale, etc. Mira lo que dice Juan 14, 8 y 19. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa era la promesa de Dios para esos reformadores y lo es hoy para nosotros. Tal vez hoy día nosotros no somos perseguidos, no somos ahorcados, no somos quemados vivos por nuestra obediencia a la palabra de Dios. Nunca en la historia de este mundo se ha disfrutado de tanta libertad. Hoy tenemos libertad, pero los pioneros, los reformadores, que no quisieron atacar a la Iglesia Católica, quisieron atacar las enseñanzas que no eran bíblicas. Pero como las enseñanzas bíblicas no eran aceptadas, pues esos hombres fueron expulsados y muchos de ellos condenados a muerte. Juan Hus, por ejemplo, languideció en una celda de prisión en pleno invierno, pegó una pulmonía, tosía, y en medio de su dolor escribió a un amigo lo siguiente, una carta linda. Voy a leer la carta y va a aparecer ahí en la tela. Miren, la carta decía, escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez, gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Qué hombre tremendo, ¿no? Estaba muriendo, enfermo, y le dice a su amigo, el día que nos encontremos tú verás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. En la prisión, muriendo. Cuán misericordioso ha sido Dios conmigo. Oh, querido, seguir a Jesús no es fácil. Por eso Jesús dijo, toma tu cruz y ven en pos de mí. El mundo muchas veces te va a rechazar. Tus parientes se van a reír de ti, se van a burlar de ti. Muchas veces vas a sufrir profesionalmente por causa de tu fe, de tus principios. Pero si Dios estuvo con estos hombres, ¿por qué no estaría contigo hoy? No tengas miedo. Entrégale
Entrégale tu corazón a Jesús y Él nunca se apartará de ti. Un abrazo, que Dios te bendiga.